Amigas y amigos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Soy Rafa Leiva y el día de hoy estamos de lujo. En este episodio 11 nos va a acompañar mi amigo y militante de Morena, Edgar Ortiz. Y el día de hoy estamos de nuevo en el podcast de la transformación. Mi querido Edgar, pues es un gusto que estés aquí con nosotros en el podcast de la transformación. Cuéntanos un poco de ti, Edgar, eres de Tijuana. Cuéntanos cómo es que entras a Morena, cómo es que te gusta la política. Esto es algo que me gustaría preguntarle a todos los que vayan a estar aquí de invitados. Claro, no, hombre, muchas gracias, Rafa, por la invitación. Y yo empiezo en la política desde muy chico. Me toca andar con mi abuela ahí activa en los diferentes eventos políticos. Posteriormente me toca participar en PCN, en un programa de análisis político, y tuve la oportunidad de hacer comentarios, de reflexionar sobre diferentes aspectos. Me toca participar también, ¿te acuerdas? En 2014 en la formación de Morena aquí en Tijuana, en Baja California. Ahí también en una posición apoyamos en las campañas. Después, 2016, cuando andamos a pie de calle, en la campaña 2018, la gran campaña, 2019, 2021. Y hoy por hoy aquí, siguiendo aportando nuestro granito de arena desde esta trinchera y pues participando. Oye, mi querido Edgar, ¿y cómo es que te gusta la política? Fíjate, mi Rafa, que parece chiste, pero a muchos niños les toca comentar que desde chiquito les gustaría ser presidentes de la República o de algún país. A mí no me llamó tanto la atención eso, sino me gustó mucho la figura de las películas de los embajadores. Ya es que siempre andan muy trajeados y hablan muchos idiomas. Y no sé, me dio la inquietud de que me gustó esa figura y me empecé a interesar por la política. Entonces mi primer recuerdo podría decir que fue ese, que me gustó esa figura de embajador, y ya posteriormente ya empiezo a participar en lo que son los eventos, que mi abuela. ¿Andabas ya de grillo? Y andaba de grillo, sí, sí, sí. No, y un dato importante que no todos saben, que yo me enteré ya de muy grande, es que mi abuelo paterno resulta que fue regidor. Ellos son de Zacatecas, allá en Zacatecas, con un gobernador, José Isabel, allá por los 60s. Y de ahí como que ya uno trae en la sangre también lo de la polaca. Ah, no, pues está heredado, compadre, de cuna. Oye, interesante. Vamos a pasar a otro tema. Mi querido Edgar, yo recuerdo que te vi precisamente en la televisora PCN, vi que participabas haciendo análisis y recuerdo en ocasiones que tuviste participación en el programa, pues vaya la redundancia, de análisis con el licenciado Edgardo Lea Mortera, mi padre, que sé que tuviste la oportunidad también de tener buena relación con él, que tuviste ahí la oportunidad de ser comentarista, de analizar pues los temas de gobierno, económicos, sociales, vaya, de Tijuana. ¿Cómo es que entras precisamente a hacer estos análisis en PCN? Porque era, vamos a decir así, el único medio, si yo no mal recuerdo, el único medio que en ese entonces, estamos hablando de 2013, 2014, era el único medio que hablaba del tema de la transformación y del licenciado López Obrador. Así es, Rafa. En efecto, PSN se caracterizó y tuvo mucho auge aquí en Baja California precisamente porque te daba voz, a diferencia de otras televisoras, de que pudieras participar y hablar y echar la grilla, ya sabes, ¿no? Entonces, tuve el gran privilegio de que tu señor padre me invitó a participar a su programa, que llevaba muchísimos años precisamente en la tribuna, haciendo análisis, reflexión sobre los diferentes temas políticos, sociales, económicos. Y tu padre pues me dio la oportunidad de participar en el perfil que caracteriza a tu padre de ser un académico, un maestro, un profesor, de darle oportunidad pues a un joven que apenas iniciaba realmente en esa época. Y tu papá siempre ahí, el licenciado Edgardo, pues éntrale, ¿no? Y ahí, bien o mal, comentando, y te equivocabas y a corregir, ¿no? Pero precisamente jóvenes que seguían mucho el programa se sentían identificados con esa parte, y
les parecía interesante que hubiera esa parte también de discusión desde la perspectiva de alguien que representaba ese sector. Y de ahí nos tocó discutir desde las reformas estructurales de Peña Nieto, ¿te acuerdas? Que la reforma petrolera que encabezaba en su momento ahí Peña Nieto. La reforma fiscal, la reforma política que termina con el sufragio efectivo, no reelección. Exacto. Los grandes logros de la Revolución Mexicana, que precisamente combatieron la reelección y otros grandes logros, pues con la reforma político-electoral de Peña Nieto, pues hay que recordar que reviven ese fantasma que se fue por más de 100 años. Y es ahí donde nos toca participar, aportando nuestro granito de arena, participando en la grilla, en la plática, y pues que hoy estamos viendo ejemplo y me recuerda mucho en aquel momento a precisamente ese programa. Oye, Edgar, interesante, y además que recuerdo yo en aquellos tiempos también que además de entre las actividades que hacías, recuerdo también que dirigías un grupo que tenía una fecha conmemorativa interesante. Platícanos un poco de eso. Sí, gracias. Fíjate que derivado de la plática con los jóvenes y demás, y después de tantos años de la lucha que se fue llevando a cabo para lograr que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a encabezar los esfuerzos de la nación, se logra esto en el 1 de julio del 2018. Fue la fecha histórica en donde el pueblo de México se volca a favor del proyecto de nación del hoy presidente, y es una fecha histórica en donde la gente rechaza los gobiernos del pasado y aprueban un nuevo proyecto. Y a raíz de esa fecha histórica que se logra, un grupo de amigos que de hecho es importante comentar que uno de nuestros primeros invitados fue aquí el licenciado Rafa Leiva, precisamente, formamos este grupo de amigos y que se denominó precisamente el Frente Cívico 1 de julio, en honor a recordar esa fecha histórica en donde el pueblo, más de 30 millones de mexicanos, decidieron un cambio a favor de la transformación del país. Hemos hablado de cómo se vivió el proceso de cuando éramos movimiento para lograr que fuera movimiento, vaya, cómo se genera eso, y luego partido político, cuando estuvimos haciendo las asambleas constitutivas de Morena, por ejemplo, la que hubo en Tijuana, en el auditorio precisamente de Tijuana, y posteriormente recordamos también a nuestra primera generación de candidatos. ¿Recuerdas a la licenciada Marta Patricia Ramírez Lucero, también una gran abogada, que en paz descanse, nuestra amiga, y platicamos de Mario Ismael Moreno Gil, en fin, tantos compañeros que en su momento se tuvieron que rascar con sus uñas, y recuerdas, porque les platicaba también a nuestros amigos del podcast de la transformación, cómo se decía entonces que para ser candidato las herramientas que había eran unos tenis y el periódico de Regeneración, y vámonos. Exacto. No, fíjate, Rafa, que precisamente en 2018 tuvimos ahí el gusto de participar en diferentes áreas. Entre ellos nos tocó participar con Mario Ismael Moreno Gil, candidato a diputado, y una campaña pues muy austera, en donde ahí todos hicimos la cooperacha pues para los apoyos de la comida y esto y lo otro, y la dinámica era casa por casa, a tocar casa por casa, con la gran diferencia de que hubo una gran aceptación por parte de la gente, que te abrían la casa, te buscaban, te hablaban, véngase para acá, y aquí nos querían conocer esto y el otro, y ahí participamos, y de efecto muy contentos en esa campaña que se hizo. Pero sí, lo único que se tenía ahí era un par de tenis y el periodiquito y hablar con la gente. Eso era lo que se veía. Vaya que lo de los tenis, pues vaya, era únicamente una expresión porque no te regalaban unos tenis. No vayan a pensar que había unos tenis especiales para andar haciendo campaña. Y los conservadores que se quedan ahí, ¿no? De que ¿quién tenía la licitación de los tenis y así? No somos iguales. No somos iguales. Y mi querido Edgar, hemos visto cómo al pasar de los años y en las primeras generaciones de candidatos, vamos a decir así, a quienes ya les tocó ser parte de los gobiernos, algunos en posiciones legislativas como son diputados locales, otros regidores,
bueno, presidentes municipales también. ¿Cuál ha sido como desde tu punto de vista? Porque yo he hablado aquí que desde luego ha habido personas que han sido muy leales con el movimiento de la cuarta transformación, con el partido Morena, que ha generado oportunidades para todos. ¿En qué sentido? Se acabó con el cacicazgo de los partidos políticos que únicamente le daban espacio a los políticos de siempre y que eran los que siempre estaban ahí con los mismos, con los cargos y nomás le daban vuelta. Claro. Y que recordaba yo cómo es que también en Morena, si bien ha habido lealtad al movimiento y ha habido, por ejemplo, hablaba yo también de nuestro amigo Roberto Cañedo, que fue el primer diputado federal, el caso de Baja California, que le tocó en la época 2015, 2015-2018, siendo minoría y ante adversarios que tenían pues todo el poder. Y entonces, desde luego, ahí sigue nuestro amigo Roberto en el movimiento y hay otros que también han seguido en el movimiento aún y cuando ya no han vuelto a tener posiciones de elección popular. Pero ¿cómo ves tú los compañeros que después de haber sido, de haber tenido el privilegio de servirle a nuestra Baja California, a nuestra Tijuana, y que han sido propuestas y oportunidades de nuestro partido de Morena, que nomás se acabaron los cargos y se fueron? Pues que no, en Morena no estábamos por el cargo. Pues, mi querido Rafa, yo creo que ahí la respuesta es muy clara. Ahora sí que como no me toca aquí en esta casa, pues me voy a la de enfrente porque a lo mejor allá sí me van a ofrecer algo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en la política hay muchos casos de personas que se dedican a ser mercenarios, que solamente buscan las posiciones por el encargo, como dice el presidente, y no realmente por querer servir. En ese sentido, pues hemos visto cómo desfilan sin fin de personajes políticos que hoy están y levantan la mano al presidente, y mañana, como no les corresponden lo que ellos exigen en alguna prebenda, pues se van enfrente a gritonear. Ahí está el caso de la señora panista Lili Telles, que llega gracias al esfuerzo de Morena y del presidente López Obrador, y ahora ya está enfrente con los conservadores gritando, quejándose a diestra y siniestra. Entonces, pues claramente este tipo de personajes siempre van a existir. Afortunadamente la gente y el pueblo se da cuenta y no por nada los menosprecian. Y hasta la fecha así va a seguir, precisamente porque este periodo de transformación lo que busca es concientizar a la gente para que se dé cuenta de las cosas. El presidente hace lo propio desde su tribuna y tú haces lo propio desde esta. Así que eso es una realidad. Y aún y con todas estas adversidades que ha vivido el partido o retos, en donde de la misma militancia unos han salido muy buenos y otros no tan buenos y unos bastante malitos, haciendo un balance y un recuento de los hechos, podríamos decir, en tu opinión, ¿cómo nos ha ido con el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Fue Andrés Manuel, en tu opinión, lo que se esperaba? Sí, por supuesto. O sea, no por nada el presidente de llegar con un 50% de votación en el 2018, hay de incremento. Hoy subió el 60, el 70, llegó máximo un 80% de aprobación, es decir, 8 de cada 10 mexicanos aprueban los gobiernos de la transformación, de la cuarta transformación que cabeza el presidente López Obrador, y se han hecho logros históricos, es decir, la corrupción en México, que es uno de los temas que tanto ha causado daño, siempre existió, se fue en incremento y nunca se hizo nada para combatirla, hasta que llegó los gobiernos de Morena, se tipificó como un delito para precisamente que cometiera un acto de corrupción, pues que fuera castigado de acuerdo a como marca la ley. Y así muchas cosas, ¿no? El tema de los programas sociales, el tema de las grandes obras, el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes. En fin, en mi opinión personal, yo creo que sí se está logrando un cambio para combatir precisamente los males del pasado. Y como decía hace rato, ¿no? El tema de darle oportunidad a los nuevos perfiles, porque anteriormente pues veíamos puro cascajo reciclado, ¿no? El que estaba hoy de diputado, mañana el regidor, y luego otra vez diputado, y
por ahí vemos cuántos, ¿no? Que han sido como 5 o 6 veces diputados y quieren seguir ahí, ¿no? Todavía participando. Digo, muy válido, pero pues hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo o no. Está de acuerdo, por supuesto. Ujú. Y así ha sido entonces el caso. Yo también creo que hemos tenido logros históricos. Por ejemplo, uno de los debates ahorita que había bueno, a nivel nacional, no un gran debate, pero sí una manifestación del presidente, el expresidente Vicente Fox, que decía, yo fui el que inventé lo de las pensiones de adultos y todo esto. Ya lo desmintió el presidente López Obrador. Y desde luego los grandes programas sociales que se elevaron a rango constitucional, como lo es la pensión de los adultos mayores, universal, porque anteriormente únicamente era para un sector y que además eran programas utilizados en campañas por los gobiernos en turno con sus partidos para ver a quién sí le tocaba un poco de ahí del dinero y a quién no. Y ahora ya cambió esa dinámica. Todos los adultos mayores de más de 68 años reciben su pensión indistintamente. No es una cuestión de clase social, es una cuestión universal para todos. Y esto yo recuerdo una persona que decía, hasta que por fin me hizo justicia la revolución. Entonces, esto es algo bueno. Ya los estudiantes que también están contentos, pues reciben ellos también un apoyo no estoy seguro si entre 800 o 900 pesos mensuales para su educación, su transporte. Entonces esto pues nunca se había dado. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que permite que se vayan empleando y vayan aprendiendo a tener un oficio. En fin, el programa para personas con discapacidad, muy importante. Que dijo el presidente que para el cierre de 2024 lo pretende hacer universal. Lo pretende hacer universal. Entonces, estos son logros importantes de la Cuarta Transformación. Y en materia de infraestructura, pues también decían que no iba a servir el aeropuerto, no aterrizó ahí el avión del presidente de Estados Unidos. Joe Biden ahí estuvo presente, ¿no? Muy bonito. Ya me tocó conocerlo, lo recomiendo si tiene oportunidad. Y ahorita que está el tema de el volcán, comentarles que ahí no llegan las cenizas, así que pueden aprovecharlo para que eso no se cancele ningún vuelo. Esa sí es una buena información, por ejemplo. Y, en fin, la infraestructura, el Tren Maya, aquí en el caso de Tijuana, para meternos aquí un poco al tema local, por ejemplo, la gran inversión de alrededor de 10,000 millones de pesos para hacer un viaducto, una calle, una carretera importante que va a ir desde el aeropuerto de Otay hasta el Cañón del Matadero acá en Playas de Tijuana. Eso va a ayudar muchísimo para el tráfico y vaya, hablamos de un presidente pendiente de la infraestructura, de la movilidad que está viviendo Tijuana. Y al mismo tiempo la gobernadora, por supuesto, haciendo lo propio, porque también está haciendo las obras de infraestructura importantes de los puentes que se están construyendo, por ejemplo, allá por el Gato Bronco. En fin, hay varios puentes que se están haciendo en varias partes de la ciudad. El de los Olivos también. El puente de los Olivos, que ahí desde luego también la presidenta municipal participó con este gobierno. Desde luego hacen una parte ellos y la otra parte la hace el gobierno estatal. Vaya que están coordinados. Entonces, esto ha sido muy positivo. Otra cuestión importante que he venido platicando aquí en el podcast de la transformación, pues ha sido gran reto que hemos vivido en el partido, no únicamente a nivel nacional, porque he platicado de cómo ha sido la sucesión a partir de que el presidente López Obrador deja de ser presidente del partido, porque va al encargo de ser presidente de la República, y que luego la sucesión, después la compañera J. Cole, y luego el licenciado Ramírez Cuellar, y ahora nuestro dirigente Mario Delgado. En fin, en Baja California, el mismo tema. El ingeniero Jaime Bonilla, presidente del partido, se va al Senado, el partido se queda entre delegados a presidente, y luego hay una asamblea inclusive, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Sí. Que fue el propio gobernador, alcaldes, a participar como consejeros.
que ya tenían como 5 o 6 años de consejeros y fueron a participar y eligen al compañero César Castro. Fíjate cómo son las coincidencias, porque finalmente quien en ese momento era el delegado con funciones de presidente, nuestro amigo y ahorita actual presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Ismael Burgueño. Y quien terminan votando en aquella asamblea, pues es nuestro amigo César Castro de Mexicali, ¿no? Entonces verás tú que ahora, en el 2022, que se llevan a cabo por fin después de tantos años, recuerdas que teníamos a los mismos consejeros, por fin se da el proceso en donde se lleva a cabo una elección interesante porque fue para todos, abierta al público, como lo ha hecho Morena para toda la ciudadanía. Y ahí se eligen 80 consejeros en el caso de Baja California, que yo soy uno de los consejeros electos, y finalmente quien termina siendo presidente del Comité Ejecutivo Estatal es el compañero Ismael Burgueño, y del Consejo nuestro amigo César Castro. Interesante, vaya, ya desde entonces se venían perfilando a esas posiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú desde este proceso de un partido que por los resultados tan buenos electorales se vio debilitado? Y entonces, mi querido Edgar, ¿cómo ves tú que nuestro partido, cómo ha sido el proceso en donde se ve afectado por los buenos resultados? Nuestros cuadros ya se graduaban y en el sentido de electoralmente ganaban una elección, se iban a gobierno y nos quedamos sin partido. Pero ahora estamos en esa etapa hasta de cierta reconciliación, así se siente, de quienes se quedaron en Morena, muchos otros se fueron. ¿Y cómo has visto tú todo ese proceso? Sí, claro, finalmente Morena se podría decir que es un partido joven comparado con los demás partidos que datan desde de 1938, el PAN, por ejemplo, y el PRI de 1946 en su última reforma. Y Morena, que es un partido que nace en 2014, perdón, y que tuvo su primera elección presidencial 2018, que la gana, es un dato importante para el público que nos escucha. Pues se ha ido consolidando poco a poco, se está formando la escuela de cuadros, el propio consejo, su propia estructura interna, y finalmente lo interesante y lo importante que la gente debe conocer es, como tú dices, hay una apertura completamente transparente para que quien quiera participar en alguna posición de Morena, ya sea de consejero o de algún cargo de elección popular, lo puede hacer, se puede inscribir. Tener decir que hubo las votaciones de consejo, que estuvimos ahí todos participando de manera muy, muy activa, los demás compañeros, y hoy por hoy, en efecto, pues se está dando oportunidad a otros compañeros que participen, se sigue fortaleciendo el partido, sigue construyendo, y los demás compañeros pues ya están en el gobierno. Así que esto es un partido que va en crecimiento, en transformación, en desarrollo, y por lo pronto vamos a estar nosotros haciendo lo propio para seguir construyendo y consolidando el partido de la transformación. Mi querido Edgar, se nos va acabando el tiempo. Quiero reconocer tu labor dentro del partido, agradecerte que te hayas dado el tiempo de venir a participar conmigo aquí en el podcast de la transformación. A uno les gusta, a uno no les gusta, pero la cosa es estar unidos. Este es un ejercicio de unidad de nuestro partido. Como dices tú, es un partido joven. Y aquí en esta pequeña mesa blanca, pues cabemos todos. Entonces estaremos invitando a más compañeros, mi querido Edgar, de Morena, compañeros que sean de nuestros líderes de comité de base, de nuestros consejeros, a quienes han participado en esta lucha. Yo estaba pensando invitar a mi amigo José Alvarado. Ya ves que él tiene una historia muy interesante, porque es que él estaba en el parque Teniente Guerrero, ahí afiliaba junto con Manuel Guadarrama, con Julia Andrea, que ahora es diputada ya por segunda ocasión. Es un gran cuadro de las juventudes de Morena. Entonces, a ver, voy a buscar a mi querido José Alvarado. Ahí te echo un fonazo, mi querido hermano. Y desde luego, por cierto, ya invité al doctor Ismael Burgueño, nuestro presidente del partido. También dijo que va a estar aquí próximamente. Entonces, agradecido, mi querido Edgar. Rafa, bienvenido al podcast de la transformación. Muchas gracias por la invitación, a la orden, y pues contento de poder participar en este importante proyecto del podcast de la transformación. Muchas gracias, Rafa. Amigos, ha sido un gusto
estar con ustedes una vez más. Cuéntenme, ¿les gustó este formato de compañerismo, de hacer la información con el invitado? Platíquenme, por favor, los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ya saben, siempre les digo, no hago bailes, pero pues ahí sacamos videos informativos. Y pues coméntenos, por favor, estamos a sus órdenes. Y una vez más, ha sido un gusto estar con ustedes aquí en el podcast de la transformación.